Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar una conferencia clase para ustedes en la que vamos a tratar el tema de la transparencia administrativa en el gobierno y el actuar de la administración pública. Quería empezar con dos frases de un filósofo y de un político. En la primera frase es de Aristóteles, que dice que no hay gobierno perfecto, solo se necesita que sea práctico. Yo le voy a cambiar y le voy a decir que no hay gobierno perfecto, solo se necesita, y el ciudadano necesita, que sea transparente. Y la segunda es de un político español, Tierno Galván, que dijo: los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Esta frase lo que significa es que la actuación de la administración, los gobernantes, la administración, su actuación debe ser de cristal. Los principios de transparencia, de buen gobierno, de buena administración, han estado presentes en muchas de las legislaciones, han estado presentes en los preámbulos de muchas leyes, como principios, etc. Pero necesitamos que se concreten en alguna ley, en instituciones que promuevan, hagan que realmente la transparencia funcione dentro de la administración. Es verdad que si lo pensamos, la transparencia es contraria al gobierno, a los políticos y al actuar de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque los políticos no quieren a menudo que se sepa por qué tomaron las decisiones, por qué tomaron determinadas actuaciones, por qué actuaron administrativamente. Y los funcionarios muchas veces tampoco quieren que se conozcan los mecanismos por los cuales han tomado una decisión. ¿Pero qué quiere decir transparencia? Mire, transparencia en el diccionario dice que es la capacidad que tiene un objeto, en este caso no sería un objeto, sería una administración pública, de dejar pasar la luz y permitir ver a través de su masa lo que hay detrás. Por tanto, lo que nosotros recibimos de la administración tendría que dejar pasar la luz a través del procedimiento y ver qué hay detrás, por qué la administración, por qué el gobierno ha decidido actuar de una determinada manera. Otras definiciones sobre transparencia en el diccionario es honestidad en la actuación, verdad en la actuación, y palabras sinónimas serían claridad, limpidez, diafanidad, por tanto que algo realmente permite ver todo el proceso. Pero ser transparente es en nuestro caso algo que el ciudadano quiere. Y yo diría más, es algo que el ciudadano aprecia, que está bien visto, que el ciudadano quiere de su administración. Encuestas que se han hecho sobre qué es lo que el ciudadano pretende de una administración, de un gobierno, una de las primeras peticiones que hace el ciudadano es que sea transparente. En un proyecto de ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña, publicado en el Boletín del Parlamento de Cataluña de junio del 2014, dice que la transparencia es una acción proactiva. Por tanto, vamos a ver que necesitamos que la administración y el gobierno quiera ser transparente. Es una acción proactiva de la administración de dar a conocer con carácter permanente y actualizado la información relativa a sus ámbitos de actuación, mediante instrumentos de difusión que permitan el más amplio y fácil acceso y la mejor comprensión de la información a los ciudadanos y que faciliten la participación en los asuntos públicos. Por tanto, fíjense que esta definición ya de transparencia nos marca algunas de las características que vamos a ir viendo a lo largo de este curso o de esta clase. En España se ha publicado una ley de transparencia, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
que es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Al margen de esta hay otras normas que hablan también de transparencia, pero fundamentalmente me voy a basar en los ámbitos que regula esta ley y, como les he dicho, el proyecto de ley de Cataluña sobre transparencia. La Constitución española, como muchas constituciones, ya hablan de transparencia. Hablan, en algunos casos, en el artículo 105 de la Constitución española, se habla del derecho del ciudadano a acceder a los registros y a los archivos públicos. La Ley de Procedimiento Administrativo también habla del derecho del ciudadano a estar informado, a tener información sobre su expediente, etc. Diferentes leyes, leyes de protección de datos, diferentes leyes hablan de, como les he dicho, de transparencia. Pero vamos a ver en qué se basa esta ley de transparencia de diciembre del 2013 y el proyecto de ley que va un poco más allá incluso de esta ley de transparencia. Mire, esta ley de transparencia tiene tres partes. Una es de transparencia, otra es el derecho a la información pública por parte de los ciudadanos y otra es la obligación de la administración de buen gobierno. Estas son sus tres pretensiones: transparencia como actividad pública, derecho del ciudadano a acceder a la información pública y, en último lugar, obligación de la administración a través de unos principios de lo que es llamado el buen gobierno. Añadiré al final de la conferencia algunos aspectos más que me parecen importantes añadir a una norma sobre transparencia. Esta ley, además de prever estos tres objetivos que vamos a tratar, trata de las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Importante, porque una ley sin consecuencias jurídicas, con infracciones y sanciones administrativas a aquel funcionario político que no cumpla las obligaciones de transparencia, de información, de buen gobierno, no tiene ningún sentido. Como les he dicho, la administración, los funcionarios y los políticos no quieren ser transparentes. Solo por imposición de una norma van a hacerlo. Y solo van a hacerlo si saben que pueden ser castigados administrativamente e incluso de forma penal. Por tanto, esta ley prevé un organismo que va a vigilar esta transparencia y que puede castigar administrativamente a su incumplimiento. ¿A quién atañe esta ley? ¿Quiénes son los sujetos obligados por esta ley? Me parece muy importante saber quién está obligado por esta ley, porque si no, la administración va a intentar buscar organismos, corporaciones, etcétera, para intentar huir de la transparencia. Por tanto, la ley hace un amplio aspecto subjetivo, un amplio ámbito subjetivo. Es decir, habrá una obligación de transparencia no solo de las administraciones públicas en el sentido más estricto, sino de todos aquellos organismos que tengan participación pública. Empresas públicas, corporaciones públicas, fundaciones públicas, asociaciones públicas, instituciones públicas, cualquiera en que haya una participación pública. Fíjense si el abasto de la norma es importante, que no solo va hacia los públicos, sino también aquellos organismos privados que reciban dinero público en cantidades importantes o que sean más de un 50% de su presupuesto, van a tener que estar obligados a estas instituciones, a estos principios de transparencia. Por ejemplo, un hospital público que recibe el 80% de fondos públicos, que tiene la forma de fundación pública o incluso de fundación privada, pero que el dinero que recibe es público, va a estar obligada a este tipo de obligaciones, principios en su actuación de transparencia. No solo aparte de estas organizaciones, en nuestro caso, y de forma divertida, por ejemplo, la Casa Real Española está obligada también a objetivo de transparencia, las cortes, las asambleas parlamentarias, etc. No solo esto,
los partidos políticos también tienen estas obligaciones y las organizaciones sindicales y empresariales. Este va a ser, por tanto, el primer título de la ley, es decir, las obligaciones que van a tener estos organismos de transparencia. ¿Cómo se organiza esta transparencia? En la llamada publicidad activa. ¿Y qué es la publicidad activa? La publicidad activa se diferencia del otro contenido que va a tener la ley, que es el derecho a la información pública, porque la publicidad activa no es que el ciudadano acuda a la administración, lo contrario, es que la administración y el gobierno tiene la obligación de publicar, de poner a disposición del ciudadano determinadas informaciones. Importantísimo. No es que el ciudadano le pida a la administración, no es que el interesado le pida, esto va a ser un derecho que tiene, sino que la administración va a estar obligada a publicar determinadas informaciones. Vamos a ver cuáles son estas informaciones. Pero antes quisiera explicar algunos principios que pone la ley para publicar estas informaciones. Porque claro, la administración puede publicar informaciones, pero pueden no ser claras, no ser entendibles, difícilmente encontrables. Nada de todo esto es posible a través de esta ley. Es decir, la ley pide que cuando en esta publicidad activa, la información debe ser fácil, clara, de calidad y fácilmente accesible. Debe estar actualizada, por tanto, debe poner la fecha en la que la administración la actualizada, debe estar estructurada, debe ser comprensible para el ciudadano medio y debe ser accesible a través de los medios normales, electrónicos normales, es decir, que tiene que haber una operabilidad para que uno pueda acceder. ¿Cuáles son las informaciones que la administración debe poner en este contenido a través de sus páginas, sus blogs, etcétera? Debe poder acceder el ciudadano, páginas web, sedes electrónicas, etcétera. Pues el tipo de contenido es de tres tipos. Debe haber, y voy a desarrollarlo, información, lo que llamaremos institucional, organizativa y de planificación. Este sería un contenido. Un segundo contenido es información de carácter jurídico y un tercer contenido es información de carácter económico, presupuestario y estadístico. Las leyes pueden prever otro tipo de informaciones que también deberán estar. Por ejemplo, en materia de urbanismo, de planificación de las ciudades, es importante que la ley prevea una publicidad en esta materia. Y por tanto, nuestras leyes de urbanismo prevén que todas las personas pueden acceder telemáticamente a los planeamientos urbanísticos, ya sean municipales, ya sean de las comunidades autónomas, etc. Vamos a ver cuáles son estas informaciones que deben publicarse. Y muy en especial vamos a empezar por las primeras, es decir, la información de carácter institucional, organizativo y de planificación. Vamos a intentar diferenciar. La primera importante es saber qué hace una administración. Por tanto, cada una de nuestras administraciones, en sentido amplio, cuando estoy hablando del ámbito subjetivo de la ley, fundaciones públicas, empresas públicas, etcétera, incluso, como he dicho, entidades privadas que reciban dinero público, nos van a tener que explicar en esta información cuáles son las funciones que desarrollan, cuál es su normativa aplicable, es decir, cuál es la norma que le regula su funcionamiento, su reglamento interno, etc. Cuáles son su estructura, es decir, qué organización tiene, cuáles son los responsables, las personas responsables, con identificación, perfil, trayectoria profesional, etc. ¿Cuáles son, y aquí ya entraríamos en la información de planificación, cuáles son sus planes, sus programas, ya sean anuales o plurianuales? Fíjense, en la normativa que está en proceso de elaboración en Cataluña
este proyecto de ley de transparencia, que como les he dicho hay un proyecto ya de junio de 2014 en discusión, va incluso un poco más allá. Y dice que en esta página de información institucional hay que publicar la plantilla que hay, la relación de puestos de trabajo, su régimen retributivo, es decir, qué cobran las personas que están en esta administración, qué servicios ofrece la administración, oiga, es la administración de justicia, qué servicio ofrece, catálogo, qué derechos tiene, lo que llamamos la carta de servicios, y cuál es la calidad del servicio. Me parece muy importante lo que estamos diciendo, porque no solo es importante que sepamos qué servicio presta cada administración, porque el servicio, si no se presta con unos derechos y unas obligaciones, si no se presta con una cierta calidad, finalmente deja de existir el servicio. Es decir, para entendernos, en un servicio de carácter hospitalario, si uno no sabe a qué tiene derecho, qué es lo que le permite este servicio público que le están ofreciendo, puede llegar un momento que el servicio no exista, ¿no? Por ejemplo, si uno debe operarse de cataratas, una persona con ya un estado amplio de cataratas, y usted tiene derecho a que el Seguro Social le opere, si van a tardar 10 años, este derecho no existe, este servicio no existe. Entonces, la carta de servicios, la obligación de la administración y la calidad de este servicio debe estar publicada en esta información institucional, organizativa y de planificación. Tiempo de espera, tiempo que debe esperar el ciudadano para tener una buena calidad en este servicio. No solo esto, sino que en esta información va a haber la evaluación del servicio, es decir, cómo se ha alcanzado el cumplimiento de esta carta de servicios, de esta obligación que la administración adquiere. Y se van a evaluar estos resultados. Importante, yo creo que esta información es básica para el ciudadano, para conocer cómo funciona la administración y a qué tiene derecho en este programa, en estos servicios que la administración le ofrece. En esta publicidad activa, aparte de esta información institucional, organizativa y de planeación o programación, hay un segundo elemento que es la información de carácter jurídico. Muy importante. Por tanto, la administración va a tener, esta ley es reciente y ya se ha puesto en marcha, pero está en proceso, va a tener que publicar en su página web o en su página institucional cuáles son las directrices, resoluciones, acuerdos, consultas que le han hecho los ciudadanos y que forman parte de instituciones jurídicas o que tienen efectos jurídicos. Por tanto, no hay norma que no deba estar publicada, no hay acuerdo que no deba publicarse. Y no solo esto, sino que las consultas que el ciudadano dirija a la administración y que tengan efectos jurídicos van a tener que publicarse. Importantísimo, porque el ciudadano va a conocer qué es lo que la administración ha dicho en casos precedentes. Esta información jurídica es básica para la igualdad del ciudadano, porque la administración, cuando responde a un ciudadano, se vincula a aquella decisión, se vincula a aquella interpretación. Por ejemplo, en materia, después vamos a entrar en la información económica, pero en materia de contratación, ¿no? Si un ciudadano, una empresa, contrata con la administración y ante un pliego del contrato, ante las normas del contrato, pregunta para poder presentarse, para poder hacer una oferta, la respuesta debe ser pública, porque otro, empresa, ciudadano, debe conocer cuál es la respuesta que le ha dado la administración. Y no solo esto, es que le va a dar igualdad a todos los ciudadanos, a todas las empresas, ante esta licitación. Por tanto, muy importante. También deben publicarse todos los anteproyectos en esta información jurídica de los reglamentos que se están tramitando. Por tanto, publicidad en la página de la institución, las memorias, informes que se han hecho sobre el reglamento,
que nos van a dar la interpretación de este reglamento y deben publicarse en esta información jurídica todos aquellos documentos que la ley obliga de someterlos a información pública. Por tanto, este sería el contenido de la información de carácter jurídico. Un tercer tipo de información que debe publicarse en esta publicidad activa, en esta publicidad de la Administración, como he dicho, en sus páginas oficiales de administración electrónica, como quieran en cada caso, es la información de carácter económico. Muy importante. Aparte, como he dicho, de la información institucional, de la información jurídica, la información de carácter económico. Nuestra ley determina algunos aspectos ya de qué significa esta información de carácter económico. Por ejemplo, en materia de contratación. Por poner un ejemplo mexicano, que en nuestro caso no sería posible en este momento ya porque la ley le impediría. El viernes por la mañana, volviendo de la ciudad de Acapulco, nos dimos cuenta que no sé cómo lo llaman, pero lo que servía para pagar automáticamente en las casetas ya no funcionaba. Hubo colas de 17, 27 kilómetros a la llegada a la Ciudad de México. Pregunté, ¿cómo puede ser que este contrato se haya terminado? El contrato finalizó hace un año. La empresa que debía tomar esta concesión no estaba preparada y tras un año ha tomado la concesión. Pero no hay ninguna información al ciudadano hasta el día en que toma la concesión, que ha pasado un año desde la licitación, porque la empresa que se presentó no estaba preparada, no tenía las condiciones para tomar el contrato, y sin avisar al ciudadano, esto sería imposible. Primero, porque ya en la materia de contratación, la empresa tiene que estar preparada de forma inmediata para tomar el contrato. Y si no puede, va a ser excluida y sancionada. Y seguramente se le va a prohibir durante un periodo, según la infracción, para que pueda volver a licitar. No solo en aquel tipo de contratos, sino en cualquier contrato. Pero en todo caso, cuando la concesión ya termina de una explotación de una autopista y empieza otra concesión, esta debe ser publicada con tiempo para que el ciudadano usuario del servicio conozca, se prepare para la nueva situación administrativa. Y no puede ser que el viernes por la mañana anuncien, o el jueves por la noche, que el viernes ya no funciona el sistema de pago que había con la anterior concesionaria. Bueno, pues en materia de contratación, fíjense, debe publicarse cuál es el objeto del contrato, cuál es la duración del contrato, importantísimo, porque si se alarga innecesariamente el contrato, el ciudadano va a conocer, o el empresario que no ganó la concesión va a conocer. ¿Cuál es el importe de licitación y el importe por el que se adjudicó? Es decir, puede haber una licitación superior y una adjudicación en la que haya una rebaja del precio. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron de publicidad? Si no se utilizaron, aquí se conocerá porque se sabe. ¿Cuáles son los licitadores que se presentaron y no ganaron? ¿Cuáles participaron? La identidad de los mismos. Otra cosa importantísima, hay que publicar en esta información económica si hay cualquier modificación del contrato. Es decir, que si la concesión, o sea el tipo de contrato que sea, dura 10 años, puede ser que en un momento determinado haya una modificación del contrato, pero va a tener que ser publicada. Y lógicamente esto va a atar a la administración, porque si publica esta modificación, cualquier empresario que se presentó puede decirle a la administración, usted falseó el contrato. Si usted licitó por 10 millones de pesos
y al cabo de 5 años modifica el contrato por 25 millones más de pesos, está falseando el contrato, porque yo por 35 millones seguramente me hubiera presentado empresario licitador o hubiera presentado esta licitación. Por tanto, todo esto es materia posterior de control y de impugnación. También deben publicarse otros tipos de información en este apartado de información económica, que son los convenios que firma la Administración. A veces la Administración, huyendo un poco del derecho, intenta firmar convenios con instituciones privadas o públicas, a través de las cuales les da ayudas o crea programas conjuntos, etc. Pues aquí también la ley dice que se deben publicar los convenios que se firmen. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el importe? ¿Cuál es la duración? ¿Cuáles son las obligaciones del convenio? ¿Qué procedimiento se ha seguido? Etcétera. No les quiero cansar mucho más con las informaciones de carácter económico, pero quiero añadir alguna cosa. Hay que publicar también, importantísimo, las subvenciones y ayudas que da el gobierno y las administraciones públicas. Esta es una forma importantísima de control, porque si no, realmente la administración puede favorecer a una empresa, a un ciudadano, con respecto a otro. Dice nuestra ley que deben publicarse cuál es el importe de las ayudas, cuál es el objeto y quién es el beneficiario de esta ayuda, por cuánto tiempo, en qué condiciones se le ha dado. Lógicamente se deben publicar los presupuestos, las cuentas anuales, los informes de auditoría, etc. Fíjense, hay un tema importante también en esta publicidad económica. Deben publicarse las retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos. Deben publicarse, y hoy en día están publicadas, pueden acceder ustedes. En los gobiernos estatales y autonómicos usted puede entrar y ver cuánto cobra el presidente del gobierno, cuánto cobra en su totalidad, es decir, por la participación en empresas, todo está publicado. Cualquier cosa fuera de esta publicación es ilegal. Y también las indemnizaciones. En España se ha dado que en grandes empresas públicas, la persona responsable, director, gerente, presidente de esta empresa pública, tenía un sueldo, anteriormente no publicado, hoy en día publicado, pero había pactado en su contrato una indemnización millonaria. De tal manera, por ejemplo, en Cataluña, en una empresa que se llama Ferrocarriles de la Generalitat, en esta empresa la persona tenía un sueldo dentro de la administración como gerente o director de esta empresa, pero tenía un contrato blindado en que si lo despedían cobraba una indemnización millonaria. Cuando hablo millonaria en euros, millonaria en dólares y en pesos muchísimo más. ¿Qué pasó? Que la ley dice, no, hay que publicar las indemnizaciones que se paga a estas personas que están trabajando en una administración en el sentido de la ley. Es decir, en un organismo, persona jurídica, que su financiación es pública. ¿Por qué? Porque si finalmente a este señor la administración cree que no le sirve correctamente, no se le puede pagar con dinero público indemnizaciones millonarias, porque estamos perjudicando finalmente al erario público. Los políticos deben declarar sus bienes, deben declarar cuáles son sus bienes que tienen en el momento de iniciar bienes, dinero en bancos, lógicamente legal, tendría que ser todo legal, que tienen en el momento de iniciar. Y al final de sus mandatos deben publicar cuáles son sus bienes. ¿Hay trampas? Sí, trampas familiares, etcétera, pero hoy en día estas declaraciones de bienes se amplían más allá de lo que es propiamente la persona política, se pueden ampliar a sus familiares directos. Por tanto, primer gran tema de la ley, la publicidad activa. Segundo gran tema de la ley,
El segundo gran tema es el derecho del ciudadano al acceso a la información pública. Importantísima, importantísima esta información pública. Este derecho ya estaba en nuestras leyes de procedimiento administrativo. Fíjense, diferencia, como he dicho, con publicidad activa. La publicidad activa es una obligación de la administración. El derecho a la información, al acceso a la información pública, es un derecho del ciudadano, es un derecho subjetivo que se reconoce a los ciudadanos a obtener y a solicitar, primero, y a obtener información pública según se prevé en la ley. Fíjense, hemos alargado el concepto, porque no hablamos de ciudadano interesado, hablamos de todos los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a obtener información pública. Y no solo a los documentos, porque la ley hablaba de documentos, no, a todos los contenidos, independientemente del soporte en el que estén, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de las funciones de carácter público. Por tanto, este derecho es un derecho amplio, con limitaciones que la propia ley dice, lógicamente limitaciones de seguridad nacional, de defensa, de relaciones exteriores, de política económica, de secreto profesional, de respeto a los datos personales de las personas, etc., derecho a la intimidad, derecho a libertades de carácter religioso, sexual, creencias, etc. Pero fíjense, importantísimo en este derecho a la información pública. La ley prevé todo el procedimiento a través del cual el ciudadano se va a dirigir a la administración y le va a pedir la información que, motivada o no motivadamente, quiere conocer. Esta información sobre todos los procesos ya terminados de la administración tiene derecho todos los ciudadanos, con las restricciones que he dicho de las limitaciones que impone. ¿Cómo se solicita? Pues se dirige al órgano administrativo, se motiva o no, y lógicamente la administración debe responder a este ciudadano ofreciéndole esta información. Como digo, hay unos límites, pero finalmente la administración debe contestarle a este ciudadano. Y su contestación puede ser de dos tipos: estimatoria, ofreciéndole la información, o desestimatoria, no ofreciéndole esta información. Si es estimatoria, la información puede ser total o parcial, es decir, de la documentación, de todos los soportes que haya en esta documentación, la administración puede creer que por motivos de limitaciones que están en la propia ley o de carácter personal, puede sacar determinados elementos o documentos. Puede también ser estimatoria, pero pedirle al ciudadano que concrete la información. Es decir, el ciudadano puede pedir una información que sea muy amplia y, por tanto, la administración desconoce exactamente qué tipo de información. Debe darle al ciudadano un derecho a que en el plazo de 10 días pueda concretar suficientemente, identificar cuál es la información que quiere. Y cuando la información afecte a terceras personas, afecte a intereses de terceras personas, la administración se reserva un plazo para informar a estas terceras personas, y en algunos casos estas terceras personas deberán dar su consentimiento. Si la administración no contesta, el silencio va a ser un silencio negativo. Pero en todo caso, la desestimación, en caso de que se desestime, deberá ser motivada. La administración deberá decir cuáles son los motivos por los cuales no se accede a la documentación, o se accede de forma parcial, o se accede de una forma diferente, en un soporte, de manera diferente a la que se ha
venido solicitando. La denegación, sea por silencio administrativo, sea por resolución expresa de la desestimación, puede ser reclamada, puede haber un proceso, la ley explica, de reclamación en vía administrativa ante un órgano específico que es un consejo, un órgano de transparencia y de buen gobierno. En caso de que o se resuelva negativamente o se vuelva a ver un silencio administrativo, el ciudadano tiene abierta la vía jurisdiccional, la vía contenciosa administrativa. En las resoluciones de estas reclamaciones por falta de este acceso o desestimación del acceso a la información, la Administración debe dar información al defensor del pueblo o órgano administrativo similar en las comunidades autónomas. Como he dicho, por tanto, primer paso, publicidad activa. La ley habla de publicidad activa en sus 3 pasos: información institucional, información jurídica, información económica. Habla del derecho subjetivo, que sería el segundo paso, a la información pública y del procedimiento a seguir, incluso de los recursos que caben ante este tema. En tercer lugar, habla de buen gobierno. El buen gobierno, incluso en la ley autonómica habla de buena administración, es un conjunto de principios y reglas. Principios y reglas sobre calidad del servicio público y funcionamiento de la administración, y principios éticos y de buena práctica en la actuación administrativa, tanto por lo que es la administración como por lo que serían sus cargos electos, sus funcionarios, altos funcionarios, etc. Este es lo que llamaríamos el buen gobierno. ¿Cuáles son los principios del buen gobierno? Vamos a distinguir 2 partes, lo que serían principios generales y lo que serían principios de actuación. Estos principios, seguramente, y conozco en las leyes mexicanas, también se conocen. Lo importante de esta ley es que no solo están redactados los principios de comportamiento, principios de actuación del funcionario, sino que el incumplimiento va a ser castigado. Y esta es la gran importancia de la ley. Fíjense, en Europa, y yo diría que especialmente en España, a los funcionarios públicos, altos funcionarios, y a los representantes políticos que administran, no se les sanciona. Hay muy poca posibilidad de aplicarles el derecho disciplinario. En cambio, esta ley sí que obliga al funcionario y alto funcionario político y político a cumplir estos principios, igual que como hemos dicho, los principios de publicidad y de información, de tal manera que si no los cumple va a ser sancionado, va a cometer una infracción. ¿Cuáles son estos principios? Los sujetos, como digo, están obligados a unos principios generales. La transparencia, importante, la dedicación al servicio público. Yo creo que esta es básica. Ya sé que es un principio, pero significa que el funcionario, el alto político, el alto funcionario, debe estar dedicado al servicio público. Es decir, que aquel funcionario que compatibiliza su función con otros tipos de menester, de asuntos, y no se dedica al servicio, está incumpliendo el buen gobierno. Por ejemplo, un abogado de la administración, un letrado en la administración, que compagina con una actividad privada de forma compatible, porque si fuera incompatible ya estaríamos en una infracción y seguramente en un delito, pero que al mismo tiempo en sus horas de dedicación a su servicio público está compatibilizando, asistiendo al juzgado a defender sus clientes privados, no está en una situación de buen gobierno, porque está incumpliendo la dedicación al servicio público.
no incurrir en discriminaciones, mantener una conducta digna, asumir la responsabilidad de sus decisiones, etc. ¿Y cuáles son los principios de actuación de estos funcionarios y altos políticos? Por ejemplo, denunciar cualquier actividad irregular. Es decir, que cuando un funcionario, alto funcionario, conoce de una irregularidad, en sentido amplio, tiene la obligación de denunciar. Debe no aceptar regalos fuera de los usos habituales de cortesía, etc. Todos sabemos qué quiere decir. Es decir, una persona que está sirviendo, un maestro, un funcionario, puede recibir un pequeño regalo, al final, unas flores, unos bombones, un chocolate, lo que fuera. Pero no puede recibir cantidades económicas, no puede recibir regalos que sobrepasen cualquiera. Porque estaríamos fuera de lo que serían los principios del llamado buen gobierno. No puede actuar de forma que no sea objetiva, de forma imparcial. Es decir, que el funcionario o alto cargo que tenga, o político, que tenga una situación de incompatibilidad o de abstención por causa de relaciones manifiestamente de amistad, enemistad, parentesco, intereses comunes, debe abstenerse, si no, no estaría en esta situación. Y como les digo, y voy a hablarlo después, existen infracciones y sanciones administrativas que tienen una cierta importancia. Finalmente, quisiera añadir algunos aspectos más que no prevé la ley, pero que me parecerían importantes para completar una ley de transparencia. Dos aspectos más aparte de los tres ya mencionados. Lo que llamaríamos el gobierno abierto, lo que se ha llamado un poco la open data. Es decir, medidas para establecer una relación de diálogo permanente y bidireccional entre la administración y los ciudadanos, en relación a la definición y aplicación de políticas públicas y para implementar y desarrollar técnicas de participación y colaboración ciudadana en asuntos públicos. Me parece especialmente importante en un gobierno transparente, en una administración transparente, que haya un gobierno abierto. Creo que estamos en un mundo cambiante y la administración y el gobierno no puede estar al margen, no puede estar secuestrado durante los 4, 5, 6 años de mandato. La confianza que el ciudadano pone en una administración, en un gobierno, no es ilimitada, no es secuestrada durante 5 años. Y el político, el administrador, el funcionario que crea que cuando le dan un mandato político, un mandato funcionarial, por los 5 años de gobierno del presidente municipal, del presidente regional, etc., y que durante estos 5 años no tiene que escuchar al ciudadano, creo realmente que se han equivocado. El ciudadano está pidiendo un gobierno abierto. Y este gobierno significa que hay un diálogo entre la administración y el ciudadano, que la administración no toma las decisiones para favorecer a la administración, toma las decisiones para favorecer el interés público y muy especialmente el interés de los ciudadanos. ¿Y cómo lo hace esto? Pues siendo transparente, organizando la participación del ciudadano y siendo evaluado y rindiendo cuentas ante los ciudadanos. Si esto no se produce, yo creo que no nos vale solo un gobierno transparente, no nos vale un gobierno que publica, no nos vale, porque finalmente va a publicar, va a informar, va a tener principios de buen gobierno, pero no va a escuchar al ciudadano hasta el último año, antes de las elecciones, que sabe perfectamente que si esto no es así, no va a ganar la siguiente.
creo que en Europa y en América Latina y en América hay que empezar a pensar que el ciudadano debe participar durante el tiempo de los mandatos políticos y funcionariales. Que el ciudadano no es una pieza que obstruye a la administración, sino que le dice a menudo a la administración qué es aquello que el ciudadano no entiende, no ve transparente, no ve de cristal, no entiende exactamente. ¿Cuáles son las sanciones? Más que las infracciones, voy a explicar cuáles son las sanciones que la administración va a castigar el incumplimiento de estas obligaciones derivadas de la ley. Fíjense, las quiero explicar algo, las leves, graves y muy graves, porque creo que realmente empiezan a significar algo. Empezamos a dar importancia a las obligaciones de transparencia, de buen gobierno, de derecho a la información. Miren, las leves son una simple amonestación o una declaración pública de incumplimiento. En todo caso, ya es una cierta vergüenza tener esta. Pero si nos vamos a las graves y muy graves, empiezan a tocar al político o tocar al funcionario que incumple estas. Pues mire, las sanciones graves producto de una infracción grave pueden suponer la suspensión entre 3 y 6 meses del funcionario o del político. Pueden comportar multas de 600 a 6.000 euros, lo que sería unos entre 800 y 8.000 dólares. Puede suponer una resolución de la mitad de la indemnización que tenía el alto cargo por dejar aquel puesto de trabajo que tenía. Y puede suponer una inhabilitación hasta de 1 año. Y si la infracción es muy grave, puede suponer la destitución, puede suponer una sanción entre 8.000 y 15.000 dólares, puede suponer una pérdida de la pensión, de la indemnización, y puede ser el funcionario o político inhabilitado entre 1 y 5 años. Con lo cual, como he empezado, yo creo que realmente esta es la gran fuerza de la norma. No es solo que la ley obligue, sino que su incumplimiento está sancionado y debe funcionar porque hay un organismo específico para obligar a cumplir estas situaciones. Y ya, sí, para finalizar, empiezo con las 2 frases que empecé al principio. Como he dicho, no hay gobierno perfecto si este gobierno no es transparente. No hay una democracia perfecta, no existe, pero es menos perfecta si no es transparente, si no permite al ciudadano pasar la luz por las decisiones administrativas. Y la transparencia significa que hay menos corrupción o que la corrupción está penalizada. Es decir, la transparencia, el buen gobierno, el derecho a la información supone que los bolsillos de nuestros gobernantes deben ser transparentes. Como decía Tierno Galván, deben ser de cristal. Los pesos que haya en su bolsillo deben ser pesos ganados por su trabajo, por su buena remuneración, pero nunca por hacer actuaciones que no sean transparentes, que no sean de buen gobierno, de gobierno abierto. Muchas gracias, espero que les sirva para mejorar, nos sirva para mejorar nuestras administraciones y nuestros gobiernos.